cargo del señor Mario González, jefe de Departamento Proyectos Industriales de la empresa Aguas Antofagasta. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vengo a hablar sobre desalación en el norte de Chile, en particular el caso de Aguas de Antofagasta. Bueno, acá hay un contexto que nos introduce a hablar de desalación, que tiene que ver con el norte de Chile. Básicamente tenemos una característica que es una gran cantidad de proyectos mineros que tienen una implicancia en el crecimiento demográfico de la región, de las regiones del norte de Chile, lo cual va de la mano también con un aumento de la calidad de vida, ya sea en mayor cantidad de piscinas, las duchas duran un poco más, y todo esto incide que tanto la demanda de consumo humano como la demanda de consumo industrial sea presionada al alza. En este contexto de la zona norte, incluso ya se podría empezar a hablar más hacia hasta la altura de la quinta región, en el sentido de que nosotros tenemos escasez de agua y según tengo entendido, por lo que vi en algunas presentaciones, si no hay lluvia, en el corto plazo también van a estar afrontados una escasez de agua, empieza a aparecer la solución de la desalación, en donde aparecen soluciones en desalación tanto para uso industrial como para uso industrial y minero. Tenemos el caso de la desaladora de Arica, que es de agua salobre. Tenemos agua potable, un proyecto de agua potable en el cual se ha hablado mucho, pero está a nivel de, yo diría, más de especulación, que es el caso de la desaladora de la primera de la ciudad de Arica. Tenemos la planta de agua Antofagasta, de una capacidad de 600 litros, que está ubicada en el lado norte de la ciudad. El proyecto de 1000 litros por segundo que esperamos construir el próximo año para satisfacer la ciudad de Antofagasta, y con eso lograr un hito acá a nivel de Sudamérica. Es la primera ciudad en la Sudamérica en tener 100% de desalación. Y tenemos una gran cantidad de proyectos industriales, principalmente en la región de Atacama, o sea, cerca de Copiapó, que están desarrollando la desalación como el mecanismo para hacer viables los proyectos mineros. Hoy día en Chile tenemos alrededor de 110.000 metros cúbicos día en capacidad instalada, y con los nuevos proyectos yo creo que vamos a llegar a un número alrededor de los 600.000 metros cúbicos día, lo cual representa una gran cantidad y pone quizás la cabeza quizás de toda América. Nosotros acá en la región de Antofagasta, nuestro sistema de producción, ya pasando del contexto a la parte más local y aplicada a Aguas de Antofagasta, tenemos el gran sistema norte y tenemos el sistema de Taltal. En el gran sistema norte nosotros básicamente alimentamos las ciudades de Calama, Antofagasta, Tocopilla y Mejillones, principalmente de fuentes cordilleranas. También una parte se va a industriales de la región, principalmente algunas empresas mineras. Y en el sistema de Taltal, básicamente es un sistema de pozo que alimenta solo a la ciudad de Taltal. Este sistema se ha ido complementando a través del tiempo, a través de la desalación, en donde nosotros tenemos para el gran sistema norte, tenemos una planta de 600 litros por segundo que abastece la ciudad de Antofagasta, y en el sistema de Taltal
tenemos una planta de 5 litros por segundo que también complementa el suministro de la ciudad de Taltal. Y básicamente otra característica de nuestro sistema es que el 70% de la población vive en la zona de la costa. ¿Cuál es el desafío para nosotros? Básicamente alcanzar el 100% de desalación. Las ciudades de Antofagasta y Mejillones, porque están ambas ciudades conectadas. Y con eso facilitar tanto los proyectos industriales como los proyectos habitacionales de la región. Y obviamente aportar al desarrollo turístico y quizá un punto de desarrollo científico, quizá sudamericano al menos. ¿Cómo esperamos nosotros que sea estos sistemas a futuro? Básicamente nosotros lo que esperamos es separar cordillera de costa, en donde en el caso del gran sistema norte, las captaciones cordilleranas alimentan a la ciudad de Calama, alimentan a los industriales que pueden estar cerca del sector cordillera, y al sistema Taltal, y separar el sistema en costa a través de una alimentación 100% de desalación. Y para ello nosotros vemos que tenemos que construir la planta de 1000 litros por segundo para la ciudad de Antofagasta, una planta de 100 litros por segundo para la ciudad de Tocopilla y una planta de 55 litros por segundo que complemente el suministro de la ciudad de Taltal. Por lo tanto, básicamente tenemos en mente la construcción de 4 plantas desaladoras de distintos tamaños y con distintas características técnicas cada una. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a esto? Esta historia partió en el año 99, cuando la empresa de servicios sanitarios de la época, ESAN, vislumbró que en el futuro los recursos probablemente no iban a dar abasto para toda la demanda y lo que se venía. Y quizás fueron visionarios y empezaron en ese año a trabajar con un proceso de licitación que terminó en el año 2003 con la elaboración de la planta desaladora La Chimba, con un primer módulo de 150 litros por segundo. Esta planta hoy día la opera una filial de Agua Antofagasta que se llama Atacama Agua y Tecnología. El desarrollo de esta planta desaladora fue que se construyó para una capacidad total de 600 litros por segundo y con una capacidad modular, es decir, toda la obra civil estaba construida para poder captar los 600 litros por segundo, o sea, lo necesario para producir 600 litros por segundo, obra civil, obra hidráulica, y lo que se iba ampliando según los requerimientos de demanda era la capacidad electromecánica, compra de equipo, compra de bombas, compra de sistemas que iban permitiendo producir el agua que estaba en la red. El crecimiento al principio quizás fue un poco más lento, pero ya para nosotros ya fue absolutamente necesario. Hay que decir que el último módulo se tenía previsto que entrara a funcionar alrededor del año 2015, pero ha sido tal el desarrollo de la región que tuvimos que adelantar todas las inversiones para poder ya en enero del 2011 echar a andar el último módulo y llegar a la capacidad total de la planta con 600 litros por segundo. Otro hito relevante para nosotros fue que esta es una tecnología que cuando llegó en el año 2009 no era muy conocida acá en el país, y ya en el año 2009, cuando empezamos la construcción del último módulo, cuando se tomó la decisión, y que tiene que ver con los desafíos de la región y quizás del país, decidimos emprender el desarrollo de la construcción de la última parte de la planta desaladora con ingeniería interna, ingeniería de construcciones
sacado de ahí de la cartera de la empresa. Lo cual hace un desafío también para ahí, quizás para la universidad, y que hace que a mí me gustaría hablar del tema de la universidad, para que prevean que en el futuro, así como hay, entiendo, escasez de ingenieros en minas, probablemente en el futuro vamos a tener escasez de ingenieros ingeniero civil y hidráulico, especialidad de desalación. Nosotros ya estamos trabajando en eso y estamos previendo que probablemente tenemos que empezar a preparar nuestra propia gente para poder enfrentar todos estos desafíos, porque hoy día en el mercado no lo hay, o hay que ir al extranjero a buscar consultores, especialistas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este fue un gran hito para nosotros, poder desarrollar este proyecto internamente. Ya en el año 2011 se apretó el botón que nos permitió empezar a producir con la capacidad total de la planta. Esta planta hoy día suministra alrededor del 65% de la ciudad de Antofagasta, y el esquema de distribución es una planta desaladora en el lado norte que alimenta alrededor del 65% de la ciudad, y el diferencial es aportado por el agua Gordilla, que es una planta de tratamiento que está a la altura del Cerro del Carmen y que alimenta el resto de la ciudad. Y llegamos al día de hoy, en donde nos encontramos ya construyendo historia. Todo lo que les he contado es contexto y qué es lo que nos ha pasado. Básicamente, nosotros nos encontramos enfocados en el desarrollo de nuestra meta, que es llegar al 100% de la desalación del costo. Y para ello empezamos los estudios preliminares para la desaladora sur en el año 2007. A mediados del 2011 ya terminamos la mayoría de los estudios. Pudimos ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Estamos esperando ya la aprobación. Y nuestra meta es empezar el proceso de construcción a través de una licitación ya los primeros meses del año 2012. Cosa de tener el año 2014 operativa la planta en la capacidad inicial de 600 litros por segundo. Con esta planta lo que esperamos es que cambie el sistema de distribución y tener una planta en el lado norte y una planta en el lado sur que nos permita cubrir el 100% de la ciudad. Además tenemos que hacer una gran cantidad de inversiones al no contar con el agua de la cordillera. Además de invertir fuertemente en desaladoras, vamos a tener que invertir fuertemente en equipos de seguridad, en muchos tanques de seguridad, redundancia de equipo, cosa de mantener los más altos estándares de seguridad en el suministro a la ciudad. La planta va a ser construida acá, en el sector donde está, el casino Enjoy, que es, creo que por acá está en el ruinas de Huancayo, el rodeo que se está cambiando al sector de las vertientes, y acá en 2 hectáreas estaríamos construyendo una planta desaladora para 1000 litros por segundo. Acá hay unos random de arquitectura. Otra vista. Acá el desafío para nosotros, principalmente para los arquitectos, dado que está inmersa esta planta en la ciudad, es que en lo posible parezca más un edificio de oficina que un galpón industrial que produce algo. Y la obra de toma va a estar en el sector que está ubicado al frente de la Universidad de Antofagasta, en el campus Coloso. Y el desafío nuevamente para nosotros, al tener esta infraestructura dentro de la ciudad, a diferencia de en otros lugares, es que se tomó la decisión de impactar lo menos posible en el ambiente, y todas las obras de toma están subterráneas. Por lo tanto, todo lo que está arriba va a quedar como plaza y lugar abierto para la gente, cosa de provocar el menor impacto posible en el entorno. Entonces, hoy día es un caladero que está al frente de la Universidad de Antofagasta. Esperamos que después se vea
como una especie de plaza pública. Bueno, esto ya se lo comenté, capacidad total de la planta 1000 litros por segundo, va a seguir el mismo esquema anterior, toda la obra, la infraestructura civil va a ser para 1000 litros por segundo y la ampliación va a ser modular según las demandas, y creemos que vamos a partir con 600 litros por segundo según cómo van las proyecciones de demanda de la ciudad. Y con esto alcanzaremos un hito que, insisto, yo creo que ha pasado bastante desapercibido, pero yo creo que es relevante para el país tener la primera ciudad grande en América del Sur, incluso América del Norte, con 100% de salación. Tenemos otro proyecto que es la planta de Taltal, que tiene una capacidad actual de 5 litros por segundo y queremos llegar a 60 litros por segundo. Para ello comenzamos los estudios en el año 2010 y esperamos la construcción en el año 2013, dependiendo cómo nos vaya con todos los temas preliminares de permiso ambiental y sectorial. Y finalmente nuestro último proyecto, que todavía está en la etapa más preliminar del desarrollo, es una planta de Tocopilla, una planta que esperamos que sea de una capacidad de 6 litros por segundo y que empezamos los estudios este año y esperamos lograr la meta de partir la construcción, que al final es partir con la licitación en el año a fines del 2012. Por lo tanto, nuestra meta es 100% de desalación en las ciudades costeras de la región de Antofagasta como una alternativa viable, factible, para lograr el desarrollo industrial, minero y de la población. Muchas gracias. Bien, agradecemos al señor Mario González por su presentación. Al final vamos a hacer todas las preguntas correspondientes. En esta jornada se presenta finalmente la conferencia El desafío de la minimización de la huella del agua, a cargo de la señora Claudia Pavón, académica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bueno, muy buenas tardes a todos. No sé si me escuchan así nomás o prefieren el micrófono. Ayer me hicieron usar micrófono, así que presumo. Así más o menos, vale. Pues muy contenta de estar acá conociendo Antofagasta. Yo soy colombiana, estudié en Holanda y estoy en Chile hace 8 meses, después de 8 años de vivir en Europa. Y bueno, aquí estoy muy contenta y espero que podamos aplicar algunas de las cosas que yo pude ver allá y que creo que son muy pertinentes también al caso chileno, y algo de eso es lo que les quiero compartir la tarde de hoy. Entonces vamos a comenzar un poco sobre la problemática del agua. Ya pues, durante el día se ha hablado un poco del tema, pero un resumen muy rápido con esta, digamos, visión particular que yo doy al tema. Por un lado tenemos 3 grandes problemas conjugados, que son el consumo, la disponibilidad y la contaminación del recurso. Estos problemas se repercuten finalmente en la equidad y en muchos otros problemas, obviamente, económicos para las regiones. El tema del consumo, vemos que el problema del consumo es un problema tanto demográfico como de estilos de vida. Ya nos mencionaba la persona que habló anteriormente que los estilos de vida están cambiando en esta región y por tanto la demanda de agua es cada vez mayor, lo mencionaba él, a nivel doméstico. Aquí lo vemos con algunas cifras. El crecimiento poblacional está estimado en un 37% al año 2050 en el mundo. Adicionalmente tenemos un crecimiento en la urbanización que tiene repercusiones pues, inmensas en términos de densificación de ciertas áreas y de demandas de agua por temas de, una vez más, los estilos de vida. Y el tema de los patrones de consumo,
especialmente el tema de la dieta de las personas en el mundo, que está cambiando radicalmente, y se estima, por ejemplo, que al año 2030 va a haber un incremento del 40% en consumo de carne a nivel mundial. Y más adelante se van a dar cuenta por qué menciono el consumo de carne, porque tiene unas repercusiones gigantescas en cuanto al consumo de agua y energético, aparte de degradación ambiental, etcétera, etcétera. Finalmente, tenemos que estas tres tendencias entonces llevan a una demanda incrementada por recursos. En el caso de la energía, las proyecciones dicen que vamos a necesitar 3 veces más energía en el año 2050, esto era comparado con el año 2010. Y en el caso de los alimentos, 2 veces más de alimentos para el año 2050 también. Y bueno, vamos a ver de dónde va a salir todo eso, porque ya la huella ecológica nos dice que hoy en día estamos usando 1.3 planetas Tierra, es decir, estamos consumiendo mucho más de lo que tenemos. ¿Quiere decir eso? Que estamos dejando sin recursos a las generaciones futuras. Los recursos nos están reponiendo a las tasas a las que los estamos usando. Y ahora, si queremos, si estamos abocados, digamos, a esta realidad, todavía peor. Y lo peor es que nos sentimos bastante, digamos, maniatados para poder hacer esto, ¿no? Estas grandes tendencias de crecimiento poblacional, urbanización y patrones de consumo son como factores que se dan por hecho en cualquier tipo de proyección, cualquier tipo de escenarios que uno haga a nivel mundial. Y es más que concentrarnos en cómo, digamos, mirar esto, siempre nos estamos concentrando en cómo vamos a hacer para abocarnos directamente a estas tendencias. Eso es algo, digamos, de entrada para reflexionar. En el tema de agua, ¿qué significan estas tendencias? Se calculan incrementos del 27% en extracciones de agua en países en desarrollo y del 11% en países desarrollados. Esto para el año 2025 con relación al 95. El mayor crecimiento en el uso no va a ser en el uso agrícola, a pesar de que el mayor consumo de agua en el mundo es en el tema agrícola. El crecimiento se va a dar más en otros tipos de uso, el uso doméstico y el uso industrial. Y eso se explica pues, un poco por esa gráfica. Si vemos a nivel mundial, el 70% del agua que se consume es para uso agrícola, 22% industrial, 8% doméstico, pero en los países desarrollados lo que vemos es que el industrial tiene una mayor relevancia que el uso agrícola. Entonces, en la medida en que los estándares de vida igual también van mejorando, la tendencia va a ser, y también la eficiencia en los métodos de producción, etcétera, etcétera, la tendencia va a ser a que el uso industrial y el uso también doméstico, debido al crecimiento poblacional mismo, van a tener relevancia. En los países en desarrollo, los países de bajos recursos, el uso agrícola sigue siendo el principal uso. En el caso chileno vemos también esa realidad, ¿no? Del 85% más o menos del agua que consume Chile es para uso agrícola. El tema de la disponibilidad pues tiene que ver simplemente con las características naturales de cada lugar. Sabemos que hay áreas en el mundo que naturalmente no tienen un recurso hídrico y que por tanto presentan problemas, digamos, en ese sentido no hay disponibilidad de agua. Y la brecha pues es muy grande, lugares con 10.000 metros cúbicos por persona año versus lugares con 500 metros cúbicos por persona año. Ahora, si sumamos el consumo con la disponibilidad, aquí tenemos consumo, aquí tenemos disponibilidad, vemos este mapa que es el resultado de la conjugación de las dos variables y los lugares en rojo que son lugares que experimentan ya escasez el día de hoy porque su consumo es mucho más alto que la disponibilidad del recurso. En el tema de la contaminación se repercute, digamos, o viene directamente también de estos estilos de vida y del crecimiento poblacional. O sea, en el pasado el hombre prehistórico consumía muy pocos recursos que simplemente utilizaba para su propio metabolismo y producía también muy pocos residuos sólidos y sus residuos líquidos, digamos, eran sus propias excretas, su orina y sus heces, que no ocasionaban, digamos, mayor impacto en el medio ambiente. Posteriormente, y con el curso de los años, vemos que hoy en día el hombre moderno utiliza mucha más cantidad de recursos para vivir, y gran cantidad de esos recursos son agua, y esa agua que utiliza finalmente se convierte en aguas hervidas, que es contaminación que tenemos que disponer. Esto, digamos, a nivel doméstico, pero pues si sumamos el tema industrial y el tema agrícola, pues el impacto todavía es mayor. El tema de la contaminación, aquí otras pocas cifras.
A nivel de países en desarrollo, solo entre el 5 y el 10% de las aguas residuales que son captadas son realmente tratadas. Nosotros muchas veces en la ciudad no nos damos cuenta porque tenemos alcantarillado y pensamos que el problema está resuelto, pero realmente no quiere decir que esté resuelto. Solamente el 5 o el 10% de esas aguas que son captadas al final son tratadas. Y, por ejemplo, en el caso de los desechos industriales, el 70% se calcula que se vierten sin ningún tipo de tratamiento a los cuerpos de agua. Producto de toda esta problemática se da ya hoy en día, más o menos el 10% de la población mundial consume alimentos que son irrigados con aguas hervidas directamente, aguas que no han sido tratadas simplemente porque es la única agua que está disponible en muchas partes del mundo para usos agrícolas. Otro tipo de contaminación, la contaminación industrial, por agricultura, pesticidas, fertilizantes, que todos terminan finalmente en los cuerpos de agua. Y el tema de la equidad, finalmente, que tiene que ver pues, con todos los problemas anteriores. Vemos, por ejemplo, acá el consumo de agua de una persona en Estados Unidos versus el consumo de agua de un lugar que tiene problemas graves, como es Mali, o en China, por ejemplo, simplemente también por temas culturales. Y realidades que se ven todos los días en el mundo y que de pronto nosotros no estamos viendo, digamos, con frecuencia, pero más o menos un tercio de la población mundial aún carece de sistemas de saneamiento y no tiene ni siquiera una letrina adecuada donde disponer sus heces, su orina. Soluciones, bueno, en todos los ámbitos y en este seminario pues se han mencionado bastantes de ellas. Soluciones tecnológicas del tipo abastecimiento, embalses, represas, soluciones tecnológicas del tipo tratamiento, aguas industriales, domésticas, la misma instalación, soluciones tecnológicas de eficiencia en cuanto a sistemas de riego, mejorar los sistemas de riego, mejorar el tema del reuso de agua, cambios conductuales. Vemos por el tema de los estilos de vida que los cambios conductuales son una necesidad, son tal vez de los cambios más difíciles de introducir, pero por más cambios tecnológicos que tengamos no vamos a dar abasto si no se generan cambios en el uso del recurso, cambios en la planeación, cambios organizacionales y obviamente las medidas económicas y de mercado que tienen que ver con el precio del agua, etcétera, etcétera. Lo que vemos hoy en día, más que todo cuando vemos las políticas de los gobiernos, cuando vemos problemas de escasez de agua, especialmente lo que me he dado cuenta un poco aquí en Chile, las medidas son más que todo de abastecimiento. Se habla mucho de los cambios de manejo de las cuencas y se habla también de medidas de mercado, del precio del agua, etcétera, etcétera. Las otras medidas tienen como una relevancia secundaria. Ahora vamos a ver el tema de la huella del agua y cómo esto nos invita a reflexionar sobre lo que les acabo de mencionar. ¿Qué es la huella del agua? Pues tal vez ustedes han oído hablar de la huella ecológica, hoy en día está muy de moda la huella de carbono también, la medición de la huella de carbono, como son indicadores que nos ayudan a mirar el impacto que tenemos en el planeta en términos de, obviamente, de diferentes componentes. En el caso de la huella del agua, pues se trata de mirar cuánta agua estamos consumiendo, se puede medir tanto a nivel individuo, comunidad o producto, pero lo más interesante de este indicador es que nos invita a mirar tanto el consumo directo como el consumo indirecto. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no solamente el agua que se consume, digamos, en el proceso de manufactura de un producto, sino tiene que ver también con los procesos que se dan previos a ese producto, con cómo se producen los insumos para ese producto en particular y qué pasa después de que el producto sale al mercado, la manera como se distribuye, la manera como se consume el producto y la manera también como finalmente es dispuesto en el ambiente nuevamente. Es un concepto de ciclo de vida que se maneja en las ciencias ambientales. Otro tema en particular de ese indicador es el tema de cuantificar no solamente el agua azul, que es el agua que nosotros generalmente cuantificamos en nuestros indicadores, es decir, el agua superficial o subterránea que consumimos, ¿no? Para producir un recurso, sino también el agua verde y el agua gris. ¿A qué se refiere esto? El agua verde se refiere también al agua lluvia, que de alguna manera fue utilizada, ya sea incorporada en el producto final o por métodos de producción evaporada y agua que no, en general se estima que no vuelve a la misma cuenca. Y el tema del agua gris tiene que ver con el agua que se contaminó. Aquí lo vemos de alguna manera mejor. Aquí vemos que el tema del agua verde, que tiene que ver con la evapotranspiración relacionada con la producción
y con el agua contenida en el producto, es agua que viene de precipitación, digamos, pero que no fue evapotranspirada por procesos naturales, sino que por los mismos procesos de producción. Y en el tema del agua azul, lo mismo, agua subterránea y superficial en este caso, pero también no es solamente el agua que es el agua tanto evapotranspirada como el agua contenida en el producto, como el agua que se transfiere y termina en otra cuenca y no vuelve a la misma cuenca. El agua gris, que es el tercer concepto, se refiere no solamente al agua que yo contaminé, sino al agua que yo necesitaría añadir a esa agua que contaminé para poder diluir los contaminantes, ¿no? Para que, digamos, el agua pudiera volver al ambiente sin causar un daño alguno. Entonces, aquí vemos la diferencia entre las estadísticas tradicionales y la huella del agua como tal. La estadística tradicional toma en cuenta el agua azul, que se usa de manera directa. No sé, hace un momento me mencionaba el rector de la universidad, me decía por cada tonelada de cobre se requieren 2 de agua, creo que mencionaste, y eso es un indicador bastante diciente, pero por lo general esos indicadores lo que están hablando es de esta agua, ¿sí? El agua superficial y el agua subterránea que se utilizó para este producto en particular. Lo mismo en el caso cuando hablamos de agricultura, estamos hablando de esta agua azul. Nadie cuantifica realmente el agua de la precipitación o el agua que se contaminó. Cuando hablamos de la huella del agua estamos hablando de estos 2 más, y aparte de lo que ya les mencionaba antes de la huella indirecta, es decir, estos mismos 3 flujos en relación con los procesos previos y los procesos posteriores a la producción. Aquí vemos algunos ejemplos que nos invitan a reflexionar sobre las implicancias de ver el agua de esta manera más integral. Para producir una copa de vino se necesitan 120 litros de agua, si vemos la huella de agua. Para producir una taza de café, 140 litros, todavía más cantidad a pesar de ser un volumen muchísimo menor. Y para producir una camiseta de algodón, 2.700 litros de agua, agua que se contaminó y agua que se usó en el proceso. El agua que se usó también para producir el algodón en sí. Y de ahí el concepto de agua virtual. El agua virtual vendría a ser el agua que no se ve en esta copa de vino, pero que está ahí detrás en todos los procesos que no percibimos cuando estamos consumiendo esta copa de vino. Vemos aquí los flujos de agua virtual a nivel mundial. Cuando miramos ya estas cifras a nivel macro, vemos que hay zonas del mundo que son netamente importadoras de agua, porque son importadoras de productos, y son zonas del mundo como Sudamérica, por ejemplo, o Norte de África, que son netamente exportadoras de agua. Son zonas particularmente agrícolas y que están exportando el agua en sus productos alimenticios, especialmente. Aquí, para ver con más detalle el caso del algodón, por ejemplo, esta camiseta que les comentaba, que utilizó 2.700 litros de agua para ser producida. ¿Dónde está esa agua? Bueno, 45% es el agua de riego, el algodón. El algodón es un producto que requiere de gran cantidad de agua, y no solamente de agua, sino de fertilizantes y pesticidas. Tiene una huella bastante fuerte en el planeta. 41% es agua lluvia evaporada durante el proceso de producción, o sea, el agua verde que les mencionaba, y el 14% es el agua requerida para diluir contaminantes, fertilizantes y también químicos industriales. Y si vemos el tema de la huella virtual del algodón, para el caso europeo, vemos que el algodón que se importa a Europa significa una importación virtual de agua de diferentes partes del planeta, especialmente de la India, aguas, en este caso agua azul, pero el mismo tema para el caso del agua lluvia y para el caso de la contaminación. Al fin y al cabo, los contaminantes quedan en los países que están produciendo el algodón o que lo están transformando en la camiseta que finalmente se consume en Europa, en este caso. ¿Qué implican estos grandes flujos para el caso del algodón específicamente? Está el caso del mar Aral. Me imagino que Diego lo mencionó esta mañana, lo estaba mencionando también anteriormente, que se desecó, o sea, está el 10-20% de lo que fue originalmente, y es un producto directo de los sistemas de riego especialmente intensivos que se utilizaron para la producción de algodón en esa zona. Caso similar
el caso de la extinción del delfín del río Indus, que está relacionado con la contaminación del río por procesos de producción también de algodón. No es la única causa, pero es una de las principales causas para la extinción de este animal. Entonces, de alguna manera, la persona que está consumiendo esa camiseta en un lugar del mundo está exportando estos impactos en otro lugar. Y esta es, digamos, una mirada diferente al tema de agua, que una mirada netamente local. En un mundo globalizado, la mirada es global. El ejemplo de la carne es otro ejemplo muy importante que les mencionaba ya al principio. Una vaca, 3.100.000 litros de agua significa un bistec, que algunos consumimos al almuerzo, 15.500 litros de agua, un bistec, y una hamburguesa, 2.400 litros. O sea, muchísimo peor que la copa de vino que veíamos anteriormente. De hecho, es el tema de la carne, el tema que puede generar mayores cambios a nivel de la presión sobre el recurso hídrico en el mundo. Es digamos, radical el impacto que se puede hacer con el tema de la dieta. ¿Y dónde está todos estos 3.100.000 litros de agua? 99% están en los alimentos que se utilizaron para alimentar esa vaca, los cereales y el forraje que se le dio y que es producido, digamos, y que ocupa gran cantidad de agua para su producción, y solamente el 1% de esa agua es realmente el agua fresca que la vaca consumió, o el agua que se utilizó para lavar los establos, para mantener, digamos, el sistema de producción. Aquí lo vemos un poquito en cifras. El consumo de carne obviamente es diferente en países industrializados y en países en desarrollo. Entonces, dependiendo de la cantidad de carne que se consume, obviamente el impacto de cambiar de una dieta carnívora vegetariana es mayor. En países industrializados o en países con alto consumo de carne, podría ser también el caso de Chile, de Argentina, o sea, no caemos acá, caemos en ese sentido, caemos acá arriba. El impacto de un cambio de dieta puede ser radical, pasar de 3.600 litros por día a consumir 2.300. En este caso, pensemos que la huella de agua de una persona en el mundo está entre 2.000 y 5.000 litros por día, dependiendo del lugar del mundo donde viva y su tipo de vida, su estilo de vida. Entonces vemos que nada más con este cambio se pueden ahorrar casi el 20-25% de esa huella de agua. Y para el caso de los países en desarrollo, o sea, gente que consume menos carne, también hay un impacto, pero obviamente es menor, porque pues ya hay unos estilos de vida que son mejores. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto para el caso chileno? ¿Qué nos quiere decir esto para el tema que nos convoca el día de hoy, que es el desafío del agua? Por un lado, pues vemos que Chile tiene una huella del agua menor al promedio global, lo cual uno pensaría, bueno, es positivo. Si vemos más en detalle este tema de la huella del agua para Chile, vemos que la gran cantidad, una vez más, es para productos agrícolas, pero también hay un porcentaje importante, digamos, de agua doméstica. En las cifras tradicionales, el agua doméstica en Chile es 4%. Con estas cifras, digamos, ya sube al 10%, puede tener mucho que ver con el tema de la contaminación del recurso gris, de las aguas grises, mejor dicho, que veíamos antes. Y otro tema interesante de analizar es que la dependencia del agua externa, o sea, el agua que importa Chile realmente es poca, digamos, es solamente el 40% del agua que está importando. La mayoría de los productos que se consumen en Chile tienen un origen local, por tanto el 60% de la huella de agua de un chileno tiene que ver con un impacto dentro de su mismo país. Sin embargo, si vemos por ejemplo la huella de una persona en UK, se calcula que solamente el 3% de su huella de agua la produce en su casa, y el resto, el 97% es invisible, es decir, están los productos que esa persona consumió, y de esos 97% se calcula que el 60-65% está en el exterior. Y nosotros podríamos sentirnos bien como chilenos de pensar las cifras anteriores, que la huella del agua en Chile es menor que la huella del agua mundial, etcétera, etcétera, pero la verdad es que para un país como Chile, que es netamente exportador, el tema de la huella del agua tiene unas repercusiones importantísimas. Al fin y al cabo, el sector industrial en Chile, como un país que está en vías de desarrollo, se va a tornar cada vez más importante, y el consumidor final de muchos de los productos chilenos, que finalmente son los que mueven la economía del país,
el cobre, el vino, todos los frutales, etcétera, etcétera. El consumidor final es esa persona en Europa o en Estados Unidos o en otras partes del mundo que está viendo este producto, y que finalmente, en la medida en que este consumidor está cada vez más informado, vemos que hoy en día ya muchas empresas están certificando carbono neutral, precisamente porque se nos están exigiendo los mercados externos. El vino está, mayoría de empresas buscando certificación en estos momentos, muchas ya certificadas. Entonces eso nos quiere decir que si Chile quiere seguir siendo competitivo y seguir con esta visión de Chile potencia agroalimentaria, va a tener que fijarse en este tipo de cuestionamientos. Es decir, si no nos hace tomar medidas drásticas el hecho de que, bueno, por lo menos ayer nos mostraban que la mayoría del territorio chileno está en rojo ya, de Santiago para el norte, más abajo de Santiago hacia el norte, todo está en un problema de escasez evidente del recurso. A ver si entonces el tema económico nos hace un poco pellizcarnos, que es que tampoco vamos a ser competitivos si no tenemos, si no producimos unos productos con baja huella de agua, porque finalmente otros países como Australia, yo que sé, pueden llegar a competir con el mismo producto que tiene un menor impacto ambiental. Entonces necesitamos políticas más integrales que no solamente miren las tres que ya mencionaba antes, sino que miren temas de tratamiento de aguas, pero más allá de tratamientos, temas de eficiencia, de consumo del recurso para bajar esa huella de agua, y temas de cambios conductuales, que ya son más a nivel interno, obviamente. Vamos a concentrarnos en el tema de eficiencia, que también es parte de la convocatoria que hacíamos acá, y es algo de lo que yo un poquito he trabajado anteriormente. Eficiencia, podemos hablar de eficiencia agrícola, eficiencia industrial o eficiencia a nivel doméstico. ¿Y qué significa eficiencia? Eficiencia a nivel agrícola significa minimizar agroquímicos, porque estamos disminuyendo nuestra huella de agua gris, aparte de que menos agroquímicos también es mejor económicamente. Mejorar sistemas de riego, hablar de nuevas variedades y de variedades adecuadas al lugar donde estamos analizando el tema del agua. No podemos estar sembrando variedades o cultivos que demandan grandes cantidades de agua en lugares que simplemente no lo pueden mantener. Y tiene que ver también con el reuso de aguas tratadas, que voy a mostrar un ejemplo a continuación. En el tema industrial, vemos que hay necesidad de nuevos productos. O sea, antes de pensar en simplemente reusar el agua a nivel industrial, que hay que hacerlo, tenemos que pensar en que tenemos que diseñar productos que usen menos agua, embotellar las cosas de manera diferente, por ejemplo, o no embotellarlas incluso. Mirar qué tipo de energía estamos usando, porque la energía también tiene una huella del agua. El agua que se utiliza para, así sea usos no consultivos, igual tiene un impacto sobre el ambiente, ¿no? El reuso de aguas, por ejemplo, las aguas de lavado, de enfriamiento, que son muy susceptibles de ser reusadas, y el tema de la certificación de materias primas, porque al final, cuando estemos transformando la materia prima, vamos a también tener que certificar que esas materias primas sean de bajo consumo. Y a nivel doméstico, tenemos que empezar a pensar en sistemas de tratamiento descentralizado, como el saneamiento seco, que no usan agua o que usan muy poca agua, y que además separan aguas grises de aguas negras. Y por otro lado, el reuso de aguas servidas in situ. Y de eso vamos a ver también un par de ejemplos. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Aquí un ejemplo muy corto, aquí en Amán, en Jordania, que ya tienen problemas de escasez evidentes. El reuso de las aguas servidas de Amán, de la capital, ya está siendo estudiado desde hace varios años, tienen plantas pilotos, y lo que se está haciendo allá es tratar el agua de acuerdo con la calidad demandada. Entonces no se trata de tratar todo el agua a niveles de descarga en un río, porque allá el agua que se trata se utiliza directamente en la agricultura. Entonces se busca dejar niveles de nitrógeno y de fósforo suficientemente altos para mantener la agricultura y remover parte de la carga orgánica, pero no se necesita remover todo, y sí son más estrictos en el tema, por ejemplo, de remoción de patógenos. Pero eso también depende del tipo de cultivo. Es muy diferente cuántos patógenos necesito reducir. Si es un cultivo frutal, así es una lechuga. Entonces todas estas cosas se están viendo en el tema del diseño de los sistemas de tratamiento. En el tema industrial, este es el proceso de producción, parte del proceso de producción de bioetanol en Brasil, en el que se tiene la parte de la destilación. Es un proceso que consume muchísima agua. Lo que vemos aquí en la parte de la izquierda es la situación, digamos, cuando no se hace nada al respecto, y es simplemente por cada metro cúbico de alcohol se producen 15 metros cúbicos de vinazas, que es aguas contaminadas,
que muchas veces se usan directamente en los cultivos de caña y causan estragos con la acidez del suelo y con la misma contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Y lo que se puede hacer en este caso en términos de tratamiento, y ya se está haciendo de hecho, es poner un reactor anaerobio que recupera energía por un lado y también nos entrega un producto que es de mucha mejor calidad y que mantiene nutrientes y que tiene una alcalinidad mayor y que permite, digamos, mantener la productividad de los suelos de caña y devuelve el agua también, y se logra, digamos, un gana-gana en ese aspecto. Además de eso se obtiene el 70% de los nutrientes que vuelven al suelo, digamos. Aquí hay otras cifras de las ganancias en energía, etc. Dentro de una misma industria, sin necesidad de que sea una industria, por ejemplo en el caso del papel, se han logrado eficiencias tales, por ejemplo, que se disminuye de 10 metros cúbicos de agua por tonelada de papel a usar solamente 1 metro cúbico de agua, también una vez más con un sistema anaerobio que produce biogás y seguido de un post-tratamiento aerobio, digamos mucho más pequeño y pensado simplemente para producir un agua de calidad tal que sirva para ser usada en la industria. Entonces no es un agua que es para ser vertida otra vez en el agua superficial con criterios mucho más estrictos, sino es un agua específicamente diseñada para esta industria. Entonces estas prácticas industriales obviamente van a tener todo unos ahorros que no van solamente en términos de agua, sino que también son económicos y generación de nuevos ingresos por energía, etcétera, etcétera. Aquí, bueno, aquí simplemente se muestran algunas cifras del año 2000 para el caso de Holanda, para diferentes industrias, alimentos, química, papel, textiles, cuáles han sido los logros en términos de eficiencia, de cerrar los ciclos del agua, usando, bueno, para ir a diferentes industrias y cuáles eran las motivaciones, digamos, las motivaciones que son en costos específicamente. Para el caso doméstico, este es el último ejemplo que quiero mostrar, tal vez algunos de ustedes ya conocen estas cifras, pero más o menos una persona utiliza al día entre 150 y 250 litros por persona. Esas son las cifras, digamos, de huella de agua azul directa que les mostraba anteriormente. Y de esas aguas, realmente, bueno, son aguas, es la mezcla de aguas de diferente calidad, aguas negras que vienen de los inodoros, aguas grises que vienen de las diferentes, de la cocina, de la ducha, de la lavadora, y las aguas lluvia. Lo que sucede hoy en día es que todas esas aguas se mezclan, se ponen en una misma tubería y se mandan, si estamos bien, si estamos dentro del 10% que veíamos anteriormente, van a una planta de tratamiento. ¿Y qué pasa? Pues este es un grave error, porque realmente la parte contaminante y de la que realmente nos queríamos deshacer, y ese deshacer también está entre comillas porque aquí hay bastantes oportunidades, es las heces y la orina, es solamente el 1%. El resto de esa agua es agua que se utilizó para el inodoro y agua que utilizamos para los diferentes otros procesos, pero que tiene un potencial de reutilización importante también. Aquí vemos en términos de diferentes parámetros, por ejemplo en la orina está el 70%, del nitrógeno que sale de una casa se encuentra en la orina, y ese nitrógeno es, como ustedes saben, un insumo básico para la producción agrícola. Entonces, ¿por qué no reutilizar ese nitrógeno? El tema de la carga orgánica, por ejemplo, que está mayormente concentrada en las heces y en los residuos de cocina. Y la carga orgánica tradicionalmente en el tema de aguas está vista como algo de lo que hay que deshacernos, pero la carga orgánica es energía, la carga orgánica es biogás. Entonces, ¿por qué no utilizar los residuos de cocina y las heces para producir biogás y para recuperar energía? Eso ya se está haciendo. Por un lado, todo empieza con seleccionar un sistema, un inodoro adecuado. Los inodoros tradicionales consumen de 5 a 15 litros por descarga, y hay inodoros hoy en día que consumen solo 1 litro o que consumen 0 litros y que además permiten separar la orina de las heces, por tanto nos permiten recuperar los recursos de manera diferente. Y les quiero mostrar para que vean que no es algo muy lejano lo que ya se está haciendo en Holanda, en Alemania, en otros países. Este es el caso de Holanda, donde se están separando los residuos del inodoro, recolectados en estos inodoros vacuum que ocupan 1 litro, que les mostré anteriormente, y los residuos de cocina, y se están valorizando, se están tratando en un digestor anaerobio que produce biogás para ser reusado in situ, para calefacción, para cocinar, y
Aparte de eso, se están recuperando el fósforo con un sistema de precipitación de estruvita, y el nitrógeno puede ser usado directamente en la agricultura o puede ser removido. Lo ideal es no removerlo, sino tener algún lugar donde se pueda reusar. Las aguas grises siguen otro camino, hay otra tubería para las aguas grises y son reusadas para descarga de inodoros o para áreas verdes directamente. Esta es la implementación de este sistema. Está implementado en el norte de Holanda para 32 casas y el sistema cabe en un garaje. Aquí hay cifras sobre la producción de biogás y sobre los ahorros de agua que significa un sistema de estos. Aquí algo, bueno, unos saltos sobre la precipitación de estruvita, que es un proceso bastante sencillo, y aquí lo estaba yo demostrando simplemente con orina de uno de los participantes. Esta vez no se los pedí, pero simplemente con orina y agua de mar se puede precipitar estruvita. Y estruvita es un compuesto de magnesio, nitrógeno y fosfato que al final es un fertilizante sólido que puede ser reusado en agricultura. Un sistema similar para el caso de Alemania, también ya implementado, las aguas negras con los residuos de cocina por un lado, las aguas grises tratadas en humedales y una central aquí en este caso para producir también biogás, en este caso para este lugar, para este sector residencial. Y el tema del almacenamiento de orina, que también en muchas partes en algunos barrios de Europa ya se está dando, tanques que recolectan la orina y que después la esparcen en los suelos. Ese es otro sistema, no me voy a detener ahí. Y otro caso muy puntual, que es el caso de Beijing, que tiene problemas de agua ya digamos radicales y que está implementando diferentes medidas de ahorro de agua, de redireccionamiento de aguas lluvias, y parte de esa solución son las aguas hervidas. Y lo que ellos están haciendo, ellos hicieron toda una network, toda una red para redistribuir aguas grises tratadas y aguas mixtas también tratadas. Entonces hay plantas de tratamiento descentralizadas en la ciudad y esas plantas de tratamiento pueden usar el agua in situ o pueden vertirla a esta red. Y aquí vemos, hay una ley que obliga a infraestructuras de cierto nivel, hoteles, universidades, a que traten sus aguas in situ y que las usen, principalmente las usan para irrigación o para la descarga de inodoros, y tienen un periodo de recuperación de la inversión que va entre los 2 años o los 15 años, pero digamos se puede hacer y utilizan diferentes tecnologías para hacerlo. Este es otro ejemplo, en este caso es un parque en España que está usando también sus aguas hervidas para todo un proyecto de mejorar lo que antes era, digamos, un lote baldío. Entonces, para resumir, el gran reto de la eficiencia significa pasar de un concepto de tratar aguas con este tipo de sistemas tradicionales como los lodos activados, etcétera, para remover materia orgánica, nutrientes, etcétera, y pasar a sistemas que nos van a generar no solamente agua de una calidad específica para la que necesitamos, como otro tipo de beneficios, energía, nutrientes, materia orgánica estabilizada. Y la tecnología clave para esto es la digestión anaerobia, que tiene, digamos, esas características de flexibilidad. El reto en términos de mentalidad es pasar del enfoque convencional, que es un sistema lineal, que ve al sistema como extraer de un lugar para llegar a otro lugar, extraer del campo para llevar a las ciudades y finalmente botar algo a los cuerpos de agua, si estamos con suerte algo que está tratado, pero generalmente no completamente tratado y que va a generar problemas en los cuerpos de agua, a ver los sistemas como sistemas circulares, que lo que estamos buscando es primero que todo minimizar la entrada de flujos, minimizar el uso, digamos, de insumos, y por otro lado devolverlos de la mejor manera a donde vinieron, cerrar los ciclos. Y eso implica todo un tema de planear muy bien y planear pensando en los usos industriales, domésticos y agrícolas. Es decir, yo no quiero usar el agua de la mejor calidad, el agua que viene de las montañas y que está medianamente limpia, generalmente que no tiene problemas grandes de contaminación, no la quiero usar para el uso de menor calidad. Yo quiero usar esa agua para el consumo doméstico, y el agua residual, el agua que va quedando, lo voy usando para los procesos que son menos exigentes. Obviamente esto tiene todo un montón de retos de coordinación, tecnológicos, de coordinación, ambientales y económicos, pero nos obliga a pensar en términos más integrales.
en términos de todos estos flujos y todas estas personas, digamos, que están involucradas en el ciclo del agua. Eso es lo que les quería mencionar, digamos, en la tarde de hoy. Para finalizar, les quiero mencionar algo que estamos haciendo en la Universidad Adolfo Ibáñez, que tiene que ver con estos conceptos de cerrar el ciclo y de valorizar residuos, valorizar materiales y agua. Lo vamos a ver acá rápidamente. Estamos diseñando en este momento un proyecto que se llama Ecoparque Experimental UAI Peñalolén, en el que la universidad se ha aliado con la municipalidad de Peñalolén y con algunas firmas privadas para mostrarle, digamos, al mundo lo que se puede hacer con los residuos. Se trata de un parque educativo, pero también experimental, donde empresas pueden ir a experimentar de manera piloto con diferentes tecnologías, y las personas del común pueden ir a aprender. Adicionalmente, nuestros estudiantes de la universidad pueden aprender en la práctica de diferentes procesos. Entonces es una alianza entre la universidad, la municipalidad y algunas empresas, que queremos sumar más empresas a esta alianza, lo necesitamos. Y este es el ecoparque. El ecoparque son 10 módulos: compostaje, lombricultura y un biodigestor, que se alimentan de residuos de feria del municipio, produciendo humus, produciendo biogás y minimizando la cantidad de residuos que se van al relleno. Por lo tanto, se ahorran varios costos a la municipalidad. Por otro lado, hay una unidad de biodiesel que procesa residuos de aceite usado y lo valoriza para que la municipalidad lo use en sus propios vehículos. Tenemos una unidad de energía solar fotovoltaica que va a iluminar el mismo parque. Este parque tiene unas 2 hectáreas de área. Tenemos un vivero y una huerta ecológica que van a reusar parte de lo que va a salir del compostaje, de la lombricultura, del humus, una mini granja de animales y la unidad de purificación de aguas y saneamiento, que es lo que va a seguir los principios de lo que les mencioné anteriormente, estos ejemplos para Holanda, para otros países, ajustados al caso chileno. Por último, tenemos esta unidad que ya está funcionando hoy en día, que es un punto de reciclaje que recibe todo tipo de residuos reciclables, papel, vidrio, metales, y le paga a la persona que los recicló, digamos, una cifra que no en efectivo, sino es una disminución de su recibo de la cuenta de electricidad. Y es una iniciativa de la compañía Chilectra y el municipio de Peñalolén. Entonces los voy a dejar con un video de 2 minutos que muestra qué es lo que queremos lograr con este ecoparque. ¿Se ve? Más o menos, ¿no? Ya, sí se ve. No tiene audio, es una música. Es la música solamente. Cochilectra, esta es la entrada del parque, va a tener dos entradas, una para camiones para dejar los residuos de feria y otra para el público en general. La recepción, las oficinas, una plaza donde se van, digamos, a dictar talleres, la unidad de tratamiento de aguas, la mini granja, que también busca demostrar principios de permacultura, de eficiencia en la agricultura, la unidad de lombricultura cerca al huerto, que va a ser alimentado con ese humus, con parte y el agua va a venir de las aguas tratadas en situ, parte del agua. El compostaje aquí es el pretratamiento, digamos, de los residuos que son compostados en otro lado. Aquí es el biodigestor, aquí adelante. El Cochilectra, que es lo que les decía que ya está funcionando actualmente, donde están pesando los residuos reciclados.
está el biodigestor y una unidad de vivero que va a producir 25.000 plantas por año, que son las plantas que necesita la municipalidad para mantener sus propias áreas verdes. Y la unidad de biodiesel, hay una copia, video, que es básicamente valorizar aceite usado dentro de la misma comuna de Peñalolén. Entonces la invitación es a que la tengamos haciendo y los que quieran participar, conocer más de la iniciativa, pues aquí estamos para agradecemos a la señora Claudia Pavón por su presentación y vamos a realizar las preguntas. Invitamos al señor Mario González de la empresa Aguas Antofagasta. Echamos de menos cuántos litros se necesitan para producir un kilo de cobre. Sí. Sería necesario incorporarlo en los slides. Y además nos dimos cuenta que somos exportadores de agua. ¿Alguna pregunta? Allá la señorita. Con respecto a... Sí. Con respecto al proyecto de desalación que acá se va a tener en los sitios de Sagasta, ¿qué van a hacer con los aguas de descarte del proceso? ¿Puedes acercar al micrófono, por favor? Bueno, presenté ahí en las láminas una obra que vamos a construir ahí en la costa. Yo la llamé la Boretoma, pero a través de ese punto de unas tuberías que van a salir por la descarga, que en este caso es la salmuera. Por lo tanto, la respuesta es por ahí. Será aceptado. Exactamente, la salmuera. Nosotros estamos en una bahía, la de San Jorge, no hemos visto la proyección que van a hacer los proyectos. No pasa nada. Se han hecho todos los estudios de modelación de dispersión de la salmuera. La salmuera, antes de 1 metro de distancia del punto donde se descarga, ya está disuelta en el mar. O sea, en el punto de salida tiene una concentración alta, pero al dispersarse a 1 metro del punto de donde sale del tubo, ya no hay, está la concentración normal del mar y rápidamente se alcanza la concentración del mar. Tenemos 2 preguntas. Vamos con el señor. Usted, por favor. 2 preguntas, una para cada uno. Señor de Agua de Antofagasta, ¿cuál es el porcentaje de recuperación con el que está trabajando, con el que proyectan la nueva planta? Eso se da, mira, en general las plantas desaladoras de tamaño grande están en valores, yo diría, del 48%. ¿Es la que trabaja actualmente la China? Bueno, va a salir cuando se haga el ingeniería en detalle, por eso te doy el valor en el cual el entorno debería estar. 48%. Gracias. Y una pregunta para la señorita Pavón. Claro. Me llamó la atención los sistemas que se usan en Holanda, el producto doméstico. Ahí utilizan reactores UASB. ¿Cómo resuelven el tema de los binóculos, de los granos? ¿Hay una empresa que lo entrega, lo vende? ¿Cómo lo hace? Para el startup, para cuando se comienza, claro. Sí, se utilizan generalmente inóculos de plantas de tratamiento que ya existen, eso es lo ideal. Allá hay varias plantas de tratamiento industriales, en la industria de papel, en la industria de producción de azúcar, etc. O también, si uno no tiene una planta de tratamiento cerca, se usan sedimentos, digamos, de pantanos, que ya ahí está, digamos, y se mezclan con, por ejemplo, con desechos de los rellenos sanitarios. Ahí también en la parte obviamente inferior, es en los fondos,
Y obviamente se va a demorar un poquito más en comenzar el reactor. Eso es uno de los temas con los reactores anaerobios, que se demoran entre 4 y 6 meses en comenzar, pero una vez están dando, ya desarrolla su propio inóculo y ese inóculo se autorreproduce, ¿no? El señor. Hace poco hubo un problema con el agua que está de la civilización en el lado norte, por el tema de una alga que surgió, no recuerdo bien por qué, pero qué medidas se tomaron para ello y qué se planificó para la futura instalación ahora en el lado sur. Bueno, cuando se diseña una planta, la planta se diseña con las condiciones, en este caso del agua de entrada. La condición que ocurrió en marzo fue una condición anormal, está fuera de cualquier registro histórico a nivel de composición de la caracterización física y química del agua, lo cual provocó que en cierta parte, obviamente el agua de entrada te marca el diseño hacia adentro. Dado que cambió, lo que tuvimos que hacer fue invertir para poder prever la ocurrencia de nuevas situaciones como esta. Por lo tanto, para responder la primera parte de tu pregunta, ¿qué se hizo? Se invirtió en equipo para que no vuelva a ocurrir. ¿Y qué se va a hacer? En las bases de la nueva licitación, esos equipos vienen como parte integral desde el diseño base. ¿Más preguntas? Allá el señor. Consulta acá a usted, buenas tardes. Aquí a Mario. En el diseño de la planta, digamos, el caudal que van a tratar, ¿está considerado el crecimiento de la población o de la demanda? ¿Hasta qué periodo? Eso, digamos, ¿hasta cuándo se puede esperar que con ese diseño la planta funcione normalmente, abasteciendo el 100%? Se hace una predicción que está en torno a los 20 a 30 años. Ahora, ¿por qué digo 20 a 30 años? Porque el desarrollo de esta región está por fuera de cualquier parámetro normal de crecimiento de la ciudad, por lo tanto, puede que nos dure 30 años, no se hagan más proyectos mineros, como puede que nos dure. Pero en el más largo plazo, la predicción de la producción de agua. Porque al final en la industria sanitaria lo que se trabaja con todas las industrias son a largo plazo, ¿no? Porque el costo marginal de invertir a corto plazo es mucho más alto que hacer proyección de costo marginal a largo plazo. Ahora esperamos que dure lo más posible, obviamente, pero sí hay que tener en cuenta y tener mucha claridad que el desarrollo hoy día de la región está por sobre cualquier crecimiento de cualquier ciudad quizás del mundo. Por lo tanto, como hemos traído, nosotros teníamos previsto alrededor del 2014 tener la capacidad total de la planta actual. Lo tenemos que adelantar varios años antes para poder satisfacer las necesidades de la región. Ok. Señor Ayala. Mario, me gustaría saber si es posible indicar el tipo de tecnología que están usando para desalar y si están considerando algún tipo de energía renovable con solar, por ejemplo, para el proceso, alguna parte del proceso. Bueno, ¿Por qué no? En caso que no. La tecnología es básicamente osmosis reversa. ¿Ya? O sea, esa es la tecnología de costos razonables según las circunstancias donde estamos. En otros países se usan otros sistemas, porque en Medio Oriente usan sistemas asociados a sistemas termales, porque tienen al lado la planta que produce petróleo, así que el costo del insumo para producir la energía es bastante bajo. Entonces, la primera pregunta es cómo se reversa. Con respecto a la energía renovable, eso es una mi interpretación de esa pregunta es que la respuesta te la tiene que dar más el que está en la industria eléctrica que el que está en la industria del agua. Porque nosotros hacemos un contrato con una proveedora eléctrica y la proveedora eléctrica nos pone el agua. La proveedora eléctrica es la que define la matriz con la cual va a cumplir todos los contratos que están en la región. Y ahí, al menos entiendo que las eléctricas están regidas por una ley que están obligados al 2014 que creo que tienen que tener el 10%, el 20% de su matriz con energía renovable. Hay algunas plantas que actualmente utilizan energía solar dentro, digamos, de la planta misma, no es que
sea, aparte de utilizar, digamos, petróleo, por ejemplo, utilizan el sol en nuestro mismo proceso. Ustedes estarían, dentro de su planta, podrían considerar, digamos, el uso del sol para algunas partes del proceso. Mira, tenemos algunas definiciones de incorporación de tema de energías renovables, pero básicamente el fuerte consumo eléctrico de una planta desaladora de osmosis está en el proceso mismo de osmosis. Estamos hablando a nivel de consumo de mega, 10 megas, 5 megas. Por lo tanto, tener una energía renovable, poder satisfacer eso, es parte del suministrador eléctrico, pero sí tenemos considerado energías renovables para tratar de aportar al desarrollo de la luz de las oficinas, cosas menores, pero no para el proceso principal. Ok, muchas gracias a los expositores. Sí, pueden hacerse preguntas. Te quería preguntar dos cosas. Una, tú mencionaste que la meta es tener totalmente separados los sistemas, digamos, todo desalinización en la parte doméstica y en la parte industrial las aguas que vienen de las montañas, de los Andes. ¿Cuál es la razón para eso? La razón es que para el modelo técnico económico sale más eficiente tener todo una parte con agua de desalación en la costa y agua de cordillera, porque hay que considerar que como dato el Calama está creciendo increíblemente y probablemente no todos los recursos se podrían repartir si se ocupan las mismas fuentes cordilleranas para Calama y para otras ciudades. Sí, pero tú mencionabas que había un consumo industrial, pero no sé cuál es el porcentaje de consumo industrial el consumo respecto. es bastante marginal. O sea, es una pregunta que siempre nos hacen, oye, no pongan desaladora, corten el agua a las mineras. Una pregunta que siempre hacen. Lo que te puedo es como una derivada de lo que tú estás preguntando. Aunque obviamente somos una región minera, sería bastante raro que quisiéramos algo así como cerrar la llave de las mineras, aunque algo por la razón que sea cerrar la llave de las mineras, aún así necesitaríamos agua para la ciudad. O sea, aún así tendríamos que construir desaladores. No lo de cerrar la llave, sino de mirar el tipo de agua que se usa de acuerdo a la calidad que se demanda. No sé si el problema del arsénico ahí es una razón o si es simplemente el tema de que está más cerca y por eso se utiliza. No, es una combinatoria de un modelo técnico económico que haga que sea más factible tener dos sistemas. Sí, ya tenemos otra pregunta. Es una pregunta acerca de la calidad de agua. Primero quiero que la duda. La calidad de agua producto de la osmosis inversa es mucho mejor que el agua que nosotros recibimos en nuestras casas, ¿es así? Lo que define si una agua es buena o mala es la norma chilena. Sí, Ambas aguas cumplen la norma chilena. Por lo tanto, yo te puedo decir que las dos son de buena calidad. Pero el agua que viene de la osmosis inversa es de mejor calidad que el agua que recibimos en la casa, siendo que las dos son de una calidad aceptable, ¿es así? Depende de que entiendas como calidad. El proceso de osmosis inversa lo que hace te quita una gran cantidad de sales. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es, en el proceso siguiente, meter sal al proceso. Por lo tanto, o sea, si tú me dices, como primera afirmación, yo te digo, oye, las dos calidades son buenas porque cumplen la norma para las dos aguas. Segundo, claro, tú confundes, parece, con que que en algún momento el proceso de producción de agua potable con la desaladora tiene menos sal. De ahí como que sacas una derivada, tiene menos, en este caso tu nombre es el arsénico. Pero lo que nosotros hacemos es volver a remineralizar para poder cumplir con los estándares que necesitamos. Señorita. ¿Qué se va a hacer con las plantas de Salar del Carmen? La planta Salar del Carmen se está en evaluación. Hay dos caminos, quizá el primero es el cierre completo y el segundo es tener un caudal mínimo que la mantenga operando quizás como backup. Esas son las dos vías que se nos ocurren y que se están evaluando en este momento. Agradecemos entonces la participación y por esa sesión de preguntas. Así finaliza la cumbre El desafío del agua en Chile. Invito al señor Eduardo Fontealba,
director Centro de Desarrollo Energético Antofagasta, a brindarnos unas palabras en el cierre de esta jornada. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, a todos el aplauso a los expositores, por favor. Bueno, básicamente, yo quiero agradecer a ustedes por estar presentes hoy día en este evento. Yo sé que es un fin de semana bastante complicado, dentro de un fin de semana largo, muchos planificaron ya salir de la ciudad. Y más que nada quiero darles gracias a través del Centro de Desarrollo Energético y a través de la universidad, ¿ya? Y la colaboración que nosotros podemos prestar y que seguiremos colaborando con la gente de la Adolfo Ibáñez, con la Fundación Chilenos Todo, Arcadis, ¿ya? Y las empresas que nos auspiciaron acá, que fue Agua Antofagasta y Minería Escondida. Y más que nada, lo que les puedo informar, en base un poco para cerrar el evento fue filmado, así que todos los que se inscribieron les vamos a hacer llegar a través de correo las presentaciones y los links donde pueden asistir al evento. Yo sé que muchas de las personas que habían aprobado confirmación para hoy día tuvieron algún inconveniente, entonces darle la posibilidad de que puedan asistir al evento. Yo creo que poder recabar un poco las informaciones y las discusiones que se tomaron hoy día aquí. Es importante, como lo conversé con algunos colegas, que la autoridad también sea reflejada y se le llegue a llegar esa información a través a lo mejor de un tipo de resumen, ¿ya? Yo sé que la autoridad normalmente está bastante ocupada, pero es bien asiduo a recibir resumen y políticas que le puedan ayudar a mejorar su gestión, ya sea dentro de la misma región y a nivel nacional. Así que toda la información va a quedar disponible, como les digo, se la vamos a llegar a través de correo. Y más que nada les quiero agradecer por la presencia y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias.